Buenas noches y bienvenido a Mundo Insólito. ¿Cómo estamos? Buenas noches, Juan. Saludos a ti, saludos a todos tus oyentes. Pues bien, aquí un día más para hablar de sincronicidad, ese tema que ya hemos tratado algunas veces y que espero apasione, porque siempre vamos aportando algo nuevo, apasione igual que las anteriores veces a tus oyentes. Pues si te parece, hacemos un breve resumen de lo que es la sincronicidad y luego entramos en el tema, ¿vale? Vale, perfecto. Pues cuando usted quiera, caballero. Bueno, para hablar de sincronicidad, pues sobre todo hay que hablar de Carl Gustav Jung, ¿no? Aunque la sincronicidad, digamos que ha estado con el hombre desde hace muchísimo tiempo. Si les preguntáramos a los romanos si ellos creían en un sino, en un destino, nos dirían que sí, ¿no? Y el destino, digamos que un poco la sincronicidad puede ser un poco la prueba de que existe un destino, ¿no? De que nuestra vida podría estar un poco predestinada. Aunque luego muchas investigaciones han ido por otros derroteros y algunas lo han podido refutar y otras a lo mejor lo han podido dejar un poco, pues un poco más todo a manos de lo que es el azar y de lo que es el caos, ¿no? Pero sabes que Jung dijo que bueno, la sincronicidad era, digamos, el hecho de que dos causas o dos sucesos, ¿vale? Dos sucesos que no fueran causales, o sea, que no fuera uno causa del otro, pues se produjeran, ¿no? Hablaríamos de una conexión acausal, o sea, que uno no es relación del otro. Y esta conexión acausal, pues se podría producir, pues bien en el mismo instante y en el mismo espacio-tiempo, digamos, en lo que un observador o una persona pudiera ver. O luego él fue detallando que también podían ser un poco atemporales, o sea, que no sucedieran ni en el mismo contexto, ni en el mismo lugar, ni en el mismo tiempo, ¿no? Como luego podemos desarrollar un poco más, que no fueran en el mismo tiempo. Me refiero, para que tus oyentes lo entiendan, que a lo mejor encontraras el significado a una sincronicidad transcurridos unos días o incluso meses o años, ¿no? Fíjate, se me está ocurriendo, para que entendamos un poquitín mejor todos lo que es la sincronicidad, poner un ejemplo así cotidiano, que todo el mundo le haya pasado alguna vez, o a casi todo el mundo. Mira, lo típico para decir en estos ejemplos, y nos va a venir muy bien con el subtítulo que le hemos puesto de la conexión invisible, ¿vale?, a lo que es este programa, pues todo el mundo reconocería como sincronicidad, como una coincidencia significativa, el que tú estés pensando en alguien que hace muchísimo tiempo que no ves, que hace muchísimo tiempo que no hablas con él, y que o bien en el mismo día en el que tú te hubieras levantado con el pensamiento de esa persona, o bien te llamara por teléfono acto seguido o en un espacio corto de tiempo, o bien te lo encontraras, ¿no? Esto nos hablaría de que puede existir algunas conexiones que bien provocadas por el subconsciente, por el inconsciente, o bien provocadas porque nuestra mente de alguna manera se adelantara a los acontecimientos y percibiera cosas que están por pasar, pues provocara el que tú recordaras una persona o pensaras en esa persona y caso seguido te llamara o te encontraras con ella. Es algo que creo que todo el público y todos tus oyentes pues perfectamente pueden comprender, dar, sí. Exactamente. Esto luego se puede extrapolar a casos y cosas muchísimo más exageradas y más difíciles de asimilar. Porque sí, luego seguramente nos pondrás algún ejemplo. Yo me acuerdo de aquel que hablamos una vez del caso de Zaragoza, que si quieres sí, lo volvemos a abocar más adelante. ¿Existe el azar? Mira, yo creo sinceramente que puede que algunas cosas sean simple casualidad o sean simple producto del azar. Pero fíjate que lo que llamaríamos azar, ¿vale?, que podríamos, lo vamos a adaptar a un término más relacionado con la sincronicidad, que sería la simple casualidad. Para mí es más un pequeño movimiento, un movimiento diminuto en un gran tablero cósmico, pongámoslo así, en el que nosotros somos pequeñas piezas de un gran engranaje que realmente nuestra mente jamás alcanzaría a entender en su totalidad.
Tú fíjate, te voy a poner un ejemplo, ¿vale? Para que los oyentes ya se vayan metiendo en materia y lo perciban mucho mejor. Tú imagínate que fueras el personaje de una novela, ¿de acuerdo? Ujú. Tú eres el personaje de una novela, cualquiera de los oyentes es el personaje de una novela. Simplemente cuando nosotros leemos ese personaje le vamos dando vida. Vamos leyendo el libro y en nuestra mente le vamos dando vida. Pero nosotros no sabemos, al igual que tampoco sabe el personaje, lo que es el final de esa novela, aunque ya esté escrito. Todos los acontecimientos que a ese personaje le suceden en una vida están escritos. Ya están, los tenemos en una novela. Pero nuestra mente ni la conoce. Y si fuéramos el propio personaje protagonista de la misma, tampoco. ¿De acuerdo? Sería todo un gran plan que ya estaría escrito en un libro, pero que él mismo no conoce, ni nosotros como lectores, que lo vemos desde fuera, tampoco. ¿Quién conocería solo el final de esa novela? El propio escritor. ¿De acuerdo? Entonces Pues yo pienso... estamos diciendo o que tú piensas que el azar no existe, porque si estás diciendo que todo es producto de una maquinaria engranada para un determinado objetivo o suceso, estamos diciendo que el azar no existe, que está todo preparado, ¿no? Para mí personalmente no existe el azar. ¿De acuerdo? Y si... Para mí no existe el azar. Sí puede existir a lo mejor un poco el caos. Pero ¿cómo definiría el caos? El caos, a lo mejor para mí, lo definiría como que tú puedes tomar diferentes, diferentes decisiones en tu vida, pero que te van a más o menos llevar a un mismo destino, más tarde o más temprano, pero que te van a llevar a un mismo destino. ¿Por qué me baso en esto? Porque, claro, a mí me viene ahora mismo un físico y me lo rebate todo esto, claro, también. Aunque si a lo mejor me viniera un físico cuántico, ya no me lo rebate tanto, ¿vale? Y luego te explicaré el por qué. ¿Pero por qué? Porque no somos conscientes de esa madeja totalitaria. ¿Pudiera ser entonces el caos una especie de orden que todavía no comprendemos? Exactamente. No comprendemos porque nuestra mente no está hecha para comprenderla. Aunque sí que a veces tenemos pistas, como lo que puede ser los sueños, las premoniciones, las intuiciones, ¿de acuerdo? Tú siempre que vas a tomar una decisión, de alguna manera tienes unas intuiciones de cuál puede ser mejor. Y a veces la intuición que te da a ti para tomar la decisión correcta, cualquier otra persona te diría que es la más inverosímil para tomar, pero algo dentro de ti te dice que es la que debes de tomar. Esas intuiciones muchas veces para mí vienen provocadas por lo que decía yo muchas veces del subconsciente, de cómo se manifiesta ese subconsciente, de diferentes arquetipos que tenemos dentro de nosotros y sí que son una prueba de que son pequeños flashes, como cuando hablamos de las señales en el programa anterior, pequeños flashes que nuestra mente realmente no es capaz de comprender o de englobar porque no tenemos la capacidad de ver la totalidad de todos esos movimientos. Bueno, una cosa es no tener la capacidad y otra cosa es no estar hechos para ello, porque podemos estar hechos para ello y todavía no estar preparados. No sé si me explico. Sí, y te puedo hasta cierto punto dar la razón. No voy a afirmar que nuestra mente no esté, no sea capaz, ¿de acuerdo? Esté de alguna manera, digamos, capada para no entender eso, o que, como tú bien has dicho, todavía no tengamos esas percepciones desarrolladas completamente, porque no debemos de olvidar que en nuestra cultura occidental la sincronicidad tiene a lo mejor el pensamiento de lo que vamos a hablar ahora, pero en la cultura oriental, mismamente en China o en Japón, la sincronicidad es algo que se da por hecho. En otras culturas, también como en la India, la sincronicidad se da por hecho, es lo mismo que en la cultura india la reencarnación. O sea, no se plantean realmente si eso puede ser así o no. Dentro de su cultura se da por aceptado. Si a lo mejor aceptáramos estas conexiones invisibles y las tuviéramos más presentes, en nuestra mente se abriría mucho más. Es como a ti también que te gustan otros fenómenos, como el fenómeno ovni, que hemos estado hablando hace un rato de él, yo siempre pienso la frase de que si no crees, es muy difícil que si tienes completamente tu mente capada a una creencia, si se te presenta ese fenómeno delante de ti, lo creas. Porque tu mente está capada realmente y piensa que no puede existir algo así. Seguramente le acabarías dando otra explicación. Entonces ¿debemos plantarnos y aceptar determinadas cosas o debemos plantearnos el porqué y el para qué, sobre todo, de cada cosa que nos ocurre? Yo creo que, fíjate, las tres cosas las doy por válidas. Una, debemos plantarnos y preguntarnos para abrir nuestra mente, ¿de acuerdo? No plantarnos y cerrarnos a ello, sino debemos plantarnos y preguntarnos.
cuando tenemos esas señales, cuando tenemos esa intuición, cuando alguien nos habla de muchas veces premonición, ¿de acuerdo? Que de premoniciones, incluso a veces de tragedias que les han pasado, ¿no? Debemos de abrir nuestra mente a qué significado tiene, porque tanto toda experiencia, tanto buena como mala, porque puede incluso haber alguna sincronicidad, que luego si quieres te cuento una, la podemos considerar como no todo lo positiva que deberían de ser, tiene un significado para nosotros, y también debemos, como lo que has dicho, plantearnos realmente el que esas cosas pueden existir y qué nos quieren decir a nosotros. Si nosotros creyéramos en lo que es el fenómeno de la sincronicidad y buscáramos un porqué, a lo mejor ese porqué sería algo positivo, podría ser que existe un destino o una función global, ¿de acuerdo? No solo como individuo, sino como abarcando muchísimo más como conjunto, como especie, hacia algo positivo, sería mucho mejor para nosotros. Tú fíjate, si un simple engranaje, como hemos dicho antes, de un reloj, fuera consciente de la importancia, si le dotáramos de conciencia a ese engranaje y fuera consciente de la importancia clave que tiene dentro del mecanismo de un reloj, pues si de alguna manera tuviéramos que decir si viviría mejor o peor, pues yo creo que viviría feliz, ¿no? Si cada uno fuéramos conscientes de que las decisiones, nuestro papel, lo que juegan aquellos que nos rodean, puede ser algo positivo, yo creo que le sacaríamos un sentido mayor a nuestra vida. Fíjate que se me ocurre una pregunta ahora que has hablado del reloj, que seguramente sea un poco más absurda que otra cosa. Si el tiempo no existiera, ¿sería una forma de decir que somos eternos? Sí, pero es que aquí vamos a volvernos un poco más profundos, pero es que a lo mejor tienes razón. O sea, el tiempo, tú fíjate, el tiempo es algo que no siempre, incluso la física nos dice, no siempre existió el tiempo. ¿De acuerdo? Hubo un momento, en el momento antes del Big Bang, no existió el tiempo. No sabemos qué había antes y para nosotros el tiempo no existía en ese momento. Y hay muchos estudios físicos que realmente dicen que el tiempo es una percepción humana. Incluso Einstein, cuando hizo su teoría de la relatividad, el tiempo, la percepción del tiempo no es lo mismo para todas las personas. La realidad en sí no es la misma para todas las personas. La percepción del tiempo, cuando Einstein hacía su experimento de una persona que girara alrededor de la Tierra a una velocidad mucho mayor o incluso si girara a velocidad de la luz, el tiempo para él pasaría muchísimo más despacio que el de una persona que estuviera en la Tierra. Y el ejemplo del tren es muy bueno también. Exactamente, el ejemplo del tren también, ¿no? Entonces, claro, el tiempo realmente es una percepción del observador, de quien observa ese tiempo. Además, dime. Sí, te iba a decir, volvemos un poco atrás en lo que estábamos hablando del porqué. Yo pienso que cegados quizás por nuestro egoísmo, este preponderante que tenemos, o soberbio quizás, que es lo que yo te decía antes, nos preguntamos por qué nos pasan las cosas en lugar de reflexionar acerca de para qué nos han ocurrido, que es lo que hablábamos antes, y yo creo que deberíamos de sentarnos muchas veces y pensar el para qué nos ocurren las cosas y no lamentarnos, porque el preguntar el por qué nos pasan las cosas es una forma de lamentarse sobre lo que te ha pasado, ¿no? Exactamente. Mira, es como cuando estalla un problema en la vida, ¿de acuerdo? Y te empiezas a plantear el por qué. O sea, tienes un problema delante de ti, ha surgido, y empiezas a dar vueltas, a girar sobre el por qué ha venido ese problema, cuando realmente la actitud normal sería decir, bueno, tengo este problema, ahora le voy a buscar una solución. Deja de estar el por qué ha venido el problema, ya lo tienes ahí, no vas a cambiar el que el problema aparezca. En todo caso, más adelante puedes el pensar el cómo ha venido ese problema, pero la actitud inmediata, la actitud más correcta sería, tengo el problema, ahora voy a buscar una solución para salir de él. Esto tiene mucho que ver con el pensamiento muy occidental y muy en contra de del fundamento que dijo que era Jung, de la sincronicidad, que es el pensamiento de que todo en nuestra vida pensamos que es causal, o sea, que es una causa y un efecto. Y el pensamiento también de ego. Tú imagínate lo que para cada oyente o para cada uno de nosotros significaría de alguna manera el decir, ya puedo hacer un montón de cosas o ya puedo soñar y esforzarme muchísimo para soñar en ser astronauta, que a lo mejor mi destino tiene previsto que 2 años antes de ser astronauta me pase cualquier cosa y no lo sea. Claro, si esto lo piensas 10 años antes de empezar esa carrera, dirías, ¿para qué me voy a molestar? Es algo que va en contra mucho de la psicología nuestra, el poder decir que no
está en nuestro control todas las cosas que suceden en la vida, aunque tenemos pruebas continuamente de que es así, de que no tenemos controlado todo y de que todo no es causal. O sea, no todo lo que pasa en nuestra vida es causa de algo anterior. Hay sucesos que no son así, aunque también un escéptico de esto me diría, bueno, no son así hasta cierto punto, porque al igual que tú no ves la madeja para pensar que todo puede ser una conexión, tampoco eres capaz de ver la madeja para ver todas las decisiones que otros han podido tomar para que la situación en la que estés ahora se lleve a cabo, ¿no? Sí, pero estos sucesos que tú estás hablando pudieran ser el inicio para algo posterior. Porque siempre tiene que haber un inicio para que luego ocurra algo, si estamos hablando de causalidades, ¿no? Sí, y realmente incluso el momento que vives esa situación es el inicio para algo posterior. Y ahí tiene mucho que ver la sincronicidad, porque la sincronicidad luego tiene unos parámetros, digamos, un poco que se han estudiado incluso hasta psicológicamente. O sea, cómo afectan a la persona. Porque cuando hablamos de la sincronicidad podemos buscar un montón de preguntas y respuestas del por qué sucede, ¿de acuerdo? Pero es más importante el para qué sucede, qué nos comunica, qué nos quiere hablar, qué nos quiere decir, ¿de acuerdo? Y en muchos casos que yo he investigado, pues fíjate, la sincronicidad en periodos de transición tiene mucho que ver, en periodos que le cambian la vida a una persona, ¿de acuerdo? La sincronicidad también con encontrar caminos que guíen a una persona hacia cosas impensables, también. Y normalmente suelen ser positivos. Suelen ser cosas que rompen la vida de una persona anteriormente, le dan otra nueva expectativa, pero con la que luego esa persona te dice que se siente mucho más realizada, mucho más a gusto, mucho más contenta. ¿De acuerdo? Entonces, sí que para mí es importante, muy importante eso, saber el por qué. Entonces, ¿Qué nos quiere decir? Entonces, al hilo de esto, podemos decir que aquella frase tan reconocida en nuestro lenguaje castellano es cierta, la de que cada uno recoge lo que siembra. Sí, tú fíjate, incluso en todas estas frases y explicaciones, voy a volver al principio de lo que hemos hablado, ¿no? Todo tiene un poco que ver. El caos, ¿de acuerdo? El que incluso pensemos que las cosas son azar, pienso que también, que pensemos, no que lo sean, pienso que también tiene que ver con el juego. El que de alguna manera interiormente sepamos que lo que vamos a sembrar tenga mucho que ver con lo que luego recibimos. Aunque a veces no recibiremos todo lo que hemos sembrado o incluso otras recibiremos más, ¿no? Pero todo tiene un porqué y pienso que todo tiene que ver con ese juego, o sea, todo es una parte del juego en sí, de la vida, ¿de acuerdo? Es muy importante tener en cuenta que la sincronicidad son como pequeñas pistas, es un fenómeno que nos da pequeñas pistas que nos habla de algo mucho más mayor, de esa conexión invisible, de ese previsible destino que podemos tener, de también guardar una esperanza de que nuestra vida, incluso por la situación en la que estemos en ciertos momentos, podemos salir de ella y encontrar algo mejor, y de que sobre todo, esto ya a lo mejor es un poco más profundo, de que puede haber algo, ¿de acuerdo? No te voy a decir a alguien, porque ya directamente los oyentes lo darían con un papel de un dios, algo religioso, sino algo, el propio universo puede ser, que realmente tenga un plan para ello. El problema es que no conocemos cuál es ese plan, pero de alguna manera, por alguna razón yo, por los casos de la gente que me escribe, por los que yo he podido recoger, mayoritariamente es hacia algo positivo. Entonces me da una esperanza que decir a la gente. Porque tú, fíjate, te voy a contar un caso del que te dije de la sincronicidad, que puede ser incluso un poco negativa. Mira que el año pasado, pues a mí me gusta mucho leer, sigo leyendo el periódico, ya sea de manera digital, ya sea de cualquier otra manera, ¿no? Y me resultó muy curioso cómo, más o menos el año pasado, había una crónica del mundo de un periodista que se llamaba Carlos Fresneda, que fíjate, para mí tuvo que decir en sí, tuvo que hacer una crónica, yo creo que de las más tristes que puede hacer un padre, ¿no? ¿Y qué crónica era esta? Bueno, pues
Pues fíjate, esto, y además no va a hacer ni un año, ¿vale? Ahora lo estoy viendo, no va a hacer ni un año. Esta crónica la escribió el 24 de julio del año pasado. Pues mira, él contaba la crónica de la muerte de su propio hijo, de un hijo que era grafitero, ¿vale? Y que se dedicaba en Londres, estaban viviendo en Londres, a hacer grafitis en las vías del tren. Bueno, pues un día la policía le llama a la puerta comunicando que su hijo con otros dos chavales que eran grafiteros los tres habían muerto, ¿vale? Y le comunican la noticia. Y él entonces recuerda cómo esa misma mañana la madre de su mujer, la madre de este chico, mientras que viajaba en el tren de Londres a las afueras, pues en algunos tramos iban viendo la firma de su hijo, ¿de acuerdo? La firma de su hijo que era Terrip, ¿de acuerdo? Una T con E-R-I-P, ¿no? Pero en cierto momento esa mañana la madre, no sabe el por qué, pues en esto de que en el cercanías tapó cierta columna, algo pasó, solo vio la R, la I y la P, el RIP. Pues en ese momento la madre tuvo esa corazonada, esa punzada en lo más profundo dentro de ella de que algo malo le había pasado a su hijo, que luego fue confirmado por la noche. ¿De acuerdo? Eso es una intuición. Tú fíjate que estos son dos hechos acausales, uno no es coincidencia de otro, pero te dan un significado. ¿De acuerdo? Entonces, luego cuando la madre se enteró de la historia, hasta él mismo, hasta el padre, que no es para nada creyente en estas cosas, lo dice en la crónica, ¿no? Dice, ¿cómo puede mi mujer tener esta intuición? Esto si nos vamos luego a un estudio mucho más general, nos vamos a Berger, a la Primera Guerra Mundial, y a un estudio que se hizo de un montón de casos de madres que tenían a sus hijos en las trincheras de la Primera Guerra Mundial y de que sentían, de que recogían en cartas, que había pruebas de ello, que habían tenido la intuición de que el día que se escribía la carta, la noche de antes, su hijo había muerto en el frente y no había posibilidad de saberlo. ¿Por qué digo todo esto? Porque todo esto nos habla de una conexión mucho más común, de unos lazos. Rob Carballo hablaría de una urdimbre, ¿de acuerdo? De una urdimbre afectiva que nos une a todos. Y eso tiene lógica, tiene una lógica muy grande. Juan Carlos, tiene una lógica muy grande. Y la lógica muy grande es que al principio todo estaba unido. Todo completamente estaba unido. Hay un libro que yo he recomendado mucho y que lo voy a recomendar a tus oyentes, que es un libro, fíjate, es un libro que se llama Cuestiones Cuánticas, ¿vale? Un libro de Ken Wilber que habla de personajes como Heisenberg, Rödinger, Einstein, James, Planck, Pauli, Eddington, los descubridores de la mecánica cuántica, de la física cuántica, de la física moderna de finales del siglo XIX y principios del siglo XX. Pues cada oyente que coja ese libro va a ver cómo estos físicos que nosotros consideramos como cientifistas al máximo eran grandes místicos que acababan preguntándose por estas conexiones, que acababan visualizando que de alguna manera lo que ellos estaban percibiendo a nivel cuántico en esas partículas que son entrelazadas, que ya se unen por completo, ¿de acuerdo?, por el resto de la eternidad, iban viendo algunos casos extraños que les hacían pensar, viendo esa física de las partículas, ¿por qué nosotros, que estamos igualmente compuestos de átomos, no íbamos a tener esas conexiones? Fíjate que un libro que me parece muy interesante porque recordando a Heisenberg, yo me acuerdo en mi adolescencia, en mi juventud, que leía aquella famosa frase que nunca jamás en la vida se me ha olvidado y que me dio muchísimo que pensar, que decía que una partícula física no se puede medir con precisión porque los sistemas de medición afectan a la misma partícula. Exactamente. Estamos hablando todo esto que estás diciendo, como estamos unidos, estamos hablando de una consciencia colectiva. Sí, exactamente, sí. Somos, perdóname, una especie de hormiguero. Sí, sí. Y bueno, y te puedo asegurar que ha habido grandes estudiosos que así lo han postulado, ¿no? Lo han postulado de esa manera. Los campos mórficos de Rupert Sheldrake, ¿de acuerdo? Una persona que, bueno, al principio cuando sacó su teoría fue, pues bueno, casi apartada, ¿no? Pero que se sabe y hay muchos descubrimientos que se está viendo que tiene razón, ¿no? ¿Tenemos una mente como especie? Pues claro que sí. Hay un concepto que a mí me gusta muchísimo, que lo acuñó Richard Morris Book en 1901 en un libro súper interesante, ¿vale?, que se llama Conciencia Cósmica. ¿Por qué no íbamos a tener esa conciencia, ser conscientes
de eso mismo, de que nos une una gran conciencia colectiva. Esta conexión invisible nos habla de esos nudos. Roz Carballo, que fue un gran neurólogo español, que tenemos grandes libros sobre él, que murió a la edad de 91 años en 1994, que ha escrito libros maravillosos sobre creatividad, sobre arte, sobre neurociencia, también acuñó el término que él lo llamaba la urdimbre, ¿de acuerdo? Uh-huh. Y todo es eso mismo, es esa conexión, es ese enjambre o ese hormiguero que somos todos. Es dejar de pensar a nivel individual y empezar a pensar a nivel colectivo, a nivel de que algo nos une. Para que los oyentes también, aparte de lo que has dicho del hormiguero, hoy en día ya se sabe que un bosque es un sistema colectivo total. Todos los árboles forman parte de lo que es ese gran organismo que puede ser ese bosque, ¿no? ¿Cómo nosotros no íbamos a serlo? Porque fíjate, a veces hay cosas curiosas. Nos debemos de preguntar a veces si la naturaleza, en formas más sencillas, a las que ha podido dotar de conciencia o no, pero que nosotros hoy en día no lo sabemos, no tenemos las armas para saberlo, o la ciencia para saber si tienen conciencia y qué grado de conciencia tienen, les ha dotado o ha elegido esta forma conjunta, ¿vale?, de naturaleza. ¿Por qué no lo iba a hacer con nosotros? ¿Qué tenemos nosotros en parte de especiales para no serlo, cuando realmente somos hasta ahora conocido la máxima expresión de la naturaleza? Y hemos alcanzado una conciencia para hacernos preguntas sobre ellas, ¿no? Entonces es algo que yo postulo desde luego por ello, el que somos, en muchas conferencias mías yo lo he acuñado y lo he relacionado simplemente con esta sincronicidad, para que la gente viera ese plan mayor, para que la gente entendiera de que sí puede existir la sincronicidad. ¿Por qué? Pues porque es que no somos individuos apartados el uno del otro. Tenemos un destino común. ¿Debemos entonces hacerlo todo de una forma consciente? Sí, sí. ¿Y aquello que no hacemos consciente se puede manifestar en nuestra vida como destino? No sé si me he explicado bien. Sí, te entiendo. Lo que no hacemos, eso es de una frase que hemos hablado antes. Entonces, mira, lo que no hacemos conscientemente, lo que nuestro inconsciente, incluso mismamente mediante sueños, se manifiesta, ¿de acuerdo?, en ese mundo onírico, ¿puede ser parte de nuestro destino? Sí, por supuesto. Hay muchas sincronicidades de gente que ha tomado decisiones o de que ha vivido hechos que antes los ha soñado. Y habiéndolos soñado, él ha tenido la percepción en el momento que ocurrían de decir, oye, esto es una señal, aquí está pasando algo. Esto es un momento importante en el que tengo que tomar o bien la decisión que he tomado en el sueño o bien no, ¿de acuerdo? Pero sí que hay una manifestación, digamos que de alguna manera nuestra mente, incluso hay muchos estudios que lo están postulando, nuestra mente se adelanta de alguna manera en el tiempo, en ese tiempo que no puede existir, y por supuesto, ¿cómo no nos iba a mostrar algo que esté por pasar? Y en el momento en el que nosotros vivimos eso, ¿para nosotros qué es? Nuestro destino. Entonces, ¿tiene esa frase razón? Claro que sí. Algo que se me está manifestando en el subconsciente es nuestro destino. Claro que sí, pero no hay que tomar esta frase como algo que rebata lo que es la sincronicidad. Yo creo que les estoy dando a tus oyentes y a ti una postura que no lo rebate, sino que lo reafirma perfectamente. ¿Tú crees realmente en el Big Bang? Yo pienso que sí creo en la teoría del Big Bang, pero tengo muchas lagunas. Pienso que a día de hoy es la postura que más consenso tiene a nivel científico y que empezamos a tener pruebas de ello. Pero claro, me falta algo muy importante. Me falta el que alguien me diga quién puso esa primera partícula ahí. ¿De acuerdo? Si no había nada, si no había tiempo ni espacio, ¿quién puso ahí esa partícula y de dónde salió esa partícula? ¿De acuerdo? Porque alguien puede decir que en fenómenos de fluctuación cuántica de la nada ha podido salir una partícula. Sí, perfecto, pero una partícula que no provoca un Big Bang. Y es que hay algo muy curioso, Juan Carlos, que yo creo que además a tus oyentes les va a gustar. Tratando con la sincronicidad, el mismo Big Bang y todo lo que ha ocurrido desde ese momento, es que es una sincronicidad total. Si tú te pones a estudiarlo,
es una sincronicidad absoluta, porque que hubiera más materia positiva que negativa para que fuera esta la que abundara en el universo, que todos los mecanismos que más o menos, fíjate que podían estar ordenados por el caos, pero es todo un tan matemático, es como todo un reloj que ha sido llevado a la perfección hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. A mí incluso el Big Bang me rebate, y es algo muy científico, pero me rebate mucho más esta postura. Mira, David Boone decía algo, que decía que existen dos esferas en la vida. Está la esfera explicada, o el mundo explicado, y el mundo implicado. El explicado es lo que vemos, lo que somos capaces de dilucidar, lo que percibimos, y lo implicado conllevaría el porqué de todo ese proceso. Y para él, que era un gran físico reconocido a nivel mundial, esa esfera implicada hablaba de esa totalidad. Y él veía, incluso escribió un libro en el que veía el mundo como un holograma, que explicaría muchas de las cosas. ¿De acuerdo? El por qué se produciría la sincronicidad y nosotros accedemos a ella, pues porque como si fuéramos un holograma, cuando tú partes un holograma en cachitos más pequeños, da igual el cachito pequeño en el que lo partas, va a contener la información del todo, pero a lo mejor no con todos los detalles. Pero si tú coges un holograma de una tarjeta y la vas haciendo cachitos más pequeños, el símbolo que está en la tarjeta, aunque tú lo partas por la mitad, luego esa mitad en otra mitad, siempre va a aparecer la misma forma. Eso es lo que es un carácter holográfico. Pues entonces ellos postularon que el universo sería lo mismo. Porque lo que nosotros sabemos a nivel subconsciente o inconsciente, o cuando se produce una sincronicidad, o cuando tomamos una decisión, ¿por qué no puede ser que accedemos a una información global total, como nos dice la gran mística oriental desde hace un montón de milenios? Accedemos a esa totalidad de información y por acceder a esa información tomamos esas decisiones. Entonces, el Big Bang, por ejemplo, podía dar explicación a que realmente la vida es un accidente y que se puede regir de forma aleatoria. No. A ver, no sé si me has entendido. Sí, para mí, desde el Big Bang lleva un plan. ¿De acuerdo? Para mí, y para muchos otros científicos que sin admitir, fíjate que aquí profundizamos en ya lo que es esta figura del gran matemático de Dios, sin profundizar en si existe o no Dios, parece que esa primera partícula, llevaba un código matemático escrito para que se fueran cumpliendo diferentes hechos que pueden parecer aleatorios o productos del azar, para que la vida se diera y se generara hasta el día de hoy como se ha generado. Hasta el día de hoy que tú y yo estamos hablando de lo que es esto de la sincronicidad. Parece que hay un hilo tejedor causal que vertebra todo eso desde el primer momento del Big Bang. A eso es a lo que yo te digo. Entonces, aleatorio, no. Yo mi punto de vista, para mí, no. Luego cada uno puede pensar como bien es libre de pensar lo que quiera, pero yo creo que fíjate, a muchos de ellos les recomendaría un buen libro, cualquier libro, pero fíjate, hay uno que me encanta, que es el universo elegante de Brian Greene, que se lo lean y que él mismo va postulando ahí cómo parece que existe ese matemático. Lo que pasa que, bueno, pues nosotros pensamos que todo ha podido ser producto del azar, pero es que es algo tan absurdo realmente, y perdóname, bajo mi punto de vista, bajo mi mente, esto es una opinión personal, pensar que es todo azar y que es aleatorio, no le encuentro ningún sentido, porque tengo pruebas o indicios, no pruebas, tengo indicios, muchos indicios, de que todo tiene un plan, de que parece que esa primera partícula tenía una información matemática para que todas las partículas que surgieron luego del Big Bang se comportaran de la manera que se han comportado hasta ahora. Pero te diría, en cada organismo o en cada organigrama que tiene un orden, ¿existe el caos? Claro que el caos existe y se manifiesta, ¿vale? Pero eso no quiere decir que no haya un orden o que ese orden sea el que acabe venciendo luego al caos de alguna manera. Si el azar no existe, ¿por qué debe de existir la sincronicidad? Pues porque realmente todo estaría, digamos, tendría un plan desde el principio. El azar, digamos, que es lo que nosotros hemos creado para explicar cosas que no llegábamos a entender en su momento. Que por eso te he dicho que yo postulo más la palabra caos.
Pero el azar realmente para mí no existe. ¿Por qué? Porque incluso tú fíjate, si tú haces un experimento que es dejar caer monedas, ¿de acuerdo? En esto que nosotros antes jugábamos como al pinball con las pincitas, si tú pones un montón de clavos, ¿vale? Y tú dejas caer una moneda desde arriba y empiezas a dejar una, otra, el azar te diría que por mucho, por muchísimo que tú estuvieras años, ¿eh?, tirando las monedas, llegaría un momento en el que se atarían dos montones y tendría que haber las mismas monedas en un montón que en otro. Perfecto, eso sería azar. Tanto unos como ceros, el mismo número de uno como ceros. Pero es que eso nunca ha pasado así. Siempre repitiendo un experimento parecido, ha llegado un momento en que todas las monedas, o la mayoría de las monedas, han ido hacia un montón o hacia otro. Para mí eso rebate lo que es el fundamento del azar. Y como decía Heisenberg, cada cosa influye sobre la otra cosa inmediatamente consecutiva a ella. Exactamente. Si te parece, vamos terminando y me gustaría que pusieras unos ejemplos sobre unos grandes ejemplos como aquel de famoso de Zaragoza, que si quieres le volvemos a repetir, sobre lo que es la sincronicidad. Mira, ahora que me lo dices, el ejemplo de Zaragoza, pues bueno, es algo muy curioso, ¿no? Además, muy cerquita, bueno, una ciudad que yo quiero mucho. Pues fíjate, pues ese ejemplo fue que, bueno, había un señor que en la década de los 90, pues era un repartidor, digamos, pues un repartidor de bebidas. Y llegaron de repente dos individuos y lo que le hicieron era pedirle que empujara el coche, ¿vale? Esto pasó en 23 de octubre en 1991 y es algo que los oyentes pueden perfectamente acudir a ello porque es una noticia que en las hemerotecas de los diversos diarios pueden acceder. Este vehículo tenía una matrícula Z5117U, ¿de acuerdo? Y era creo que era un Opel Corsa, ¿vale? Pues cuando este individuo, que ve a estos dos señores que no pueden arrancar el coche, se accede a ayudarles y empieza a empujar el coche, él ve que por lo que es la parte de la luneta de atrás ve unas cajas, le resulta un poco sospechoso, pero lo increíble es que cuando él mira la matrícula del coche, se da cuenta de que la matrícula del coche era la propia que él tenía en su coche, ¿de acuerdo? Por lo que da la voz de alarma y él siente de que pues son dos personas que han falsificado la matrícula que él tenía en su propio coche y que algo extraño iban a hacer. Él pudo sacar la conclusión al ver las cajas de que, bueno, podía ser un atentado o cualquier otra cosa. Se demostró que era un atentado, tenían perpetrado hacerlo en la comisaría de Delicias, allí en Zaragoza, y los individuos que estaban en ese coche eran la Tigresa y el otro nombre ahora no me acuerdo, pero eran dos terroristas muy buscados, ¿de acuerdo? Que gracias a que este hombre tuvo esa sincronicidad se salvaron un montón de vidas. Esto lo que nos lleva es a pensar en lo que yo te he dicho, ¿no? En que realmente pues puede que exista una causa positiva, como hemos dicho, un destino positivo mayor para lo que es en un global de especie, ¿de acuerdo? Y que sea para algo bueno. Porque si no, ¿cuántas posibilidades hay de que a esta persona que le piden ayuda a esos dos terroristas sea el coche que está empujando tenga la matrícula de su propio coche? Pues yo creo que si hacemos una matemática sería una entre millones, entre miles de millones, ¿no? Entonces, de alguna manera, la sincronicidad, como podemos dar otros casos, que no solo son de estas características, hay otros, ¿no? Pero que sí que hablan de esas conexiones, como hemos dicho, que incluso, fíjate, te lo digo desde un primer momento, una de las personas que no sabemos que estudió la sincronicidad y se preguntó por ellas fue Charles Fort, el de los famosos fenómenos forteanos, ¿de acuerdo? Y que los oyentes lo investiguen porque no nos da tiempo a contarlo. Él fue uno de los primeros que se dio con un caso muy famoso de sincronicidad de vidas paralelas, que es el caso del rey Humberto I de Saboya, que los oyentes lo busquen y lo verán, ¿no? Charles Fort fue uno de los primeros que dio con ese caso y de los que se empezaron a preguntar que había de alguna manera un orden implícito, implicado de alguna manera en nuestra realidad, que no somos conscientes de él y que bueno, redirige un poco nuestras vidas.
Pues quizás para un futuro próximo programa contemos alguna historia de estas o alguna otra más. Yo lamento que nos hayamos extendido tanto y no puedas poner más ejemplos, pero bueno, No te preocupes. hay más programas, hay más tiempo y seguramente que volveremos a tener a Javier Cabrejas con nosotros. Javier, un fuerte abrazo y muchísimas gracias por todo. Muchísimas gracias a ti, y si nuestros oyentes quieren casos, en los programas que tratamos anteriormente aquí en Mundo Insólito, pues realmente pueden coger y verlos, que los tratamos, y investigarlos ellos también, investiguen y que averigüen. Un placer, como siempre, estar contigo, y ya sabes que para cuando quieras aquí estoy. Un abrazo. Un abrazo para ti, muchas gracias, hasta luego.